Bienvenidos al episodio 2 desde el consultorio. Soy la doctora Nairet Keipo y en este episodio les hablaré sobre si existe una edad máxima para realizarse una cirugía plástica. Empecemos. Hoy día podría atreverme a decir que no existe una edad máxima para someterse a una cirugía plástica con fines estéticos. Mientras que el paciente esté sano, aunque tenga 60, 70 o incluso más de 80 años, podría ser sometido a la mayoría de los procedimientos y cirugías plásticas que existen actualmente. Sin embargo, existen factores que debemos tomar en cuenta, como la salud general del paciente y la capacidad del cuerpo para recuperarse después de la cirugía. Es una realidad que los pacientes mayores pueden tener más probabilidad de tener problemas de salud preexistentes como enfermedades del corazón o pulmonares que podrían aumentar el riesgo de complicaciones durante o después de cualquier cirugía, no solo las estéticas. Además, la piel y los tejidos de los pacientes mayores pueden tener una menor capacidad de recuperación o de retracción, lo que podría aumentar el tiempo de convalecencia y aumentar el riesgo de complicaciones. En relación a este aspecto, me detengo para reforzar el hecho de que en muchas ocasiones, y dependiendo del tipo de cirugía, los resultados pueden ser limitados a medida que el paciente sea mayor. Sin embargo, hemos visto que existe una alta tasa de satisfacción en este grupo de pacientes, a pesar de que los resultados en algunos casos no sean tan marcados. Lo cierto es que cada caso debe ser evaluado individualmente por un médico experimentado y se deben considerar los factores personales de cada paciente antes de decidir si la cirugía plástica es adecuada o no para él. Además, se le debe realizar todas las recomendaciones e indicarle los procedimientos más seguros y efectivos en función de su salud y objetivos estéticos. Como siempre, se deben evaluar las expectativas y verificar que estén acordes a la realidad. Algunas de las cirugías plásticas más comunes en personas mayores son la blefaroplastia, que es una cirugía para eliminar el exceso de piel de los párpados superiores e inferiores, lo que da un mejor aspecto a los ojos, a la cara y al rostro en general. Lifting facial, cirugía para ayudar a tensar y eliminar la piel excedente de la cara y el cuello, otorgando un aspecto más juvenil al rostro, siempre buscando la naturalidad, por supuesto. Cirugía de lóbulos de las orejas. Con la edad, los lóbulos de las orejas tienden a alargarse y tomar un aspecto inestético que puede ser mejorado con una cirugía sencilla. Abdominoplastia, reducción de las mamas, recambio o explantes mamarios también son cirugías comunes en estos tiempos en pacientes mayores. Con el devenir de los años y el aumento en la longevidad, cada día nos topamos en la práctica médica con pacientes mayores de 70 años en muy buenas condiciones de salud, que practican deportes, activos laboralmente, muy expuestos socialmente, con planes de mejorar su aspecto físico, de encontrar pareja o simplemente con la ilusión de verse al espejo y sentirse más a gusto con su apariencia física. Estos pacientes nos solicitan cirugías plásticas, los enviamos a nuestros colegas anestesiólogos o internistas para que les realicen una evaluación médica preoperatoria y regresan con esa autorización. Entonces, tienen la autorización para someterse a estas cirugías con mínimo riesgo a su salud y con altas expectativas de mejorar su apariencia física y con ello su confianza, autoestima y calidad de vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo si tiene la posibilidad de hacerlo? Si usted o un familiar o un amigo mayor está considerando una cirugía plástica, es importante que tome en cuenta algunas recomendaciones. Primero, buscar un cirujano plástico experimentado. La elección de un cirujano plástico es crucial
para asegurarse de que se esté en buenas manos y que la cirugía que se realice sea de manera segura. Segundo, evaluar la salud general del paciente en el preoperatorio. Antes de la cirugía, el médico debe evaluar la salud general del paciente y determinar si es un buen candidato para esa cirugía. Tercero, tener expectativas realistas. Es importante que el paciente tenga expectativas realistas sobre los resultados de la cirugía y comprenda los riesgos y posibles complicaciones. Cuarto, tomar en cuenta el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación después de la cirugía puede ser un poco más prolongado en estas personas mayores, por lo que se debe tomar en cuenta la posibilidad de un proceso de cicatrización más lento. Quinto, discutir las posibles interacciones con medicamentos y condiciones preexistentes. Los pacientes mayores pueden tener otras condiciones preexistentes o estar tomando medicamentos que puedan interactuar con la cirugía, por lo que es importante discutir estos aspectos con el médico. En resumen, antes de someterse a una cirugía plástica, las personas mayores deben discutir sus objetivos estéticos y preocupaciones de salud con su cirujano plástico y seguir las recomendaciones y precauciones necesarias para asegurar una recuperación segura y exitosa. Espero que muchas personas mayores que tengan dudas sobre si someterse o no a una cirugía plástica puedan encontrar en este podcast las respuestas que necesitaban. Mi querida comunidad desde el consultorio, les envío un gran abrazo. Hasta la próxima. Y recuerda, como siempre les digo, acuda al médico, que todo tiene solución.